Buenas tardes para la sesión del Consejo de las 5 de la tarde, que comenzará a las 5:50. Esta sesión se retransmite en directo a través de YouTube, tanto en inglés como en español, con subtítulos. Los subtítulos son generados automáticamente y pueden contener errores. El concejal Kaplan, el concejal Dickinson, el concejal Talamantes y el concejal Maple, el concejal Jennings, sí. El concejal Being y Mary McCarthy, aquí. De acuerdo, sí. Consejero Pluckybomb, por favor. Diríjanos en el juramento y el reconocimiento de la tierra. Por favor, levanten la mano si pueden. A los pueblos originarios de esta tierra, el pueblo Nisan. Los pueblos Mihawk del Valle y las llanuras del sur de Maidú, entre los pueblos Wintu y el pueblo de la Wilton Ranchería de Sacramento, la única tribu reconocida por Federighi, que podamos reconocer y honrar a los pueblos indígenas que nos precedieron y que aún hoy caminan a nuestro lado en estas tierras ancestrales, al decidir reunirnos hoy para poner en práctica de forma activa el reconocimiento y el agradecimiento por la historia, la contribución y las vidas de los pueblos indígenas de Sacramento. Por lo tanto, dado que los Estados Unidos de América y la República constituyen una sola nación bajo Dios, indivisible, libertad y justicia para todos. Esta noche. Contamos con presentaciones especiales, siendo la primera a cargo de la vicealcaldesa Talamontes y del Servicio de Asesoramiento con motivo del Mes del Orgullo de las Personas con Discapacidad. Gracias. Es para mí un honor presentar esta resolución por la que se reconoce julio como el Mes del Orgullo de las Personas con Discapacidad, junto con el concejal Plucky Bomb, en una ciudad con más de 1 millón de residentes con discapacidad. Esta resolución amplía el reconocimiento de la ley de estadounidenses con discapacidad que empodera a todas las personas de la ciudad de Sacramento para que participen en la educación, la asistencia sanitaria, la vivienda equitativa y la vida civil en general. Esta es una oportunidad no solo para celebrar, sino también a continuar la labor que la ciudad de Sacramento ha llevado a cabo para derribar las barreras en la vida cotidiana de nuestros residentes y recordarles que ese trabajo sigue avanzando en la actualidad. Celebramos las inestimables contribuciones de las personas con discapacidad y renovamos nuestro compromiso de crear un Sacramento en el que todos sean tratados con dignidad y respeto. Sé que he tenido el placer de colaborar con Best Buddies, Pride Industries y otras organizaciones que apoyan el empoderamiento y el empleo de las personas con discapacidad. Gracias a todos los concejales por todo el trabajo que han realizado para mejorar el aparcamiento del Golden One Center, con el fin de garantizar que dispongamos de buenas zonas de bajada de pasajeros, y por todo el trabajo que han realizado para llegar hasta aquí. Así pues, cedo la palabra a mi colega. A continuación, invitaremos a nuestro invitado a subir al estrado. Gracias, señor concejal. Quiero expresar mi reconocimiento. A Brandy, que se encuentra entre el público. La llamaremos en un momento, pero primero quiero solo un par de apartados de esta resolución. Ya saben que el mes del orgullo de las personas con discapacidad supone un importante reconocimiento de un hito. La legislación en materia de derechos civiles combate la discriminación contra las personas con discapacidad y garantiza la igualdad de oportunidades en el empleo, la educación, el transporte, los espacios públicos, los servicios gubernamentales y las telecomunicaciones. Es mucho más que una simple cuestión de accesibilidad. Se trata de dignidad, respeto, equidad y justicia. Esto es precisamente aquello para lo que se creó Estados Unidos, para hacerlo posible. Este es el tipo de oportunidades que, en mi opinión, realmente debemos celebrar. Y, aunque aún queda mucho por hacer, existen muchas injusticias y desigualdades que aún debemos abordar. Pero, como saben, la tendencia general es positiva. Avanzamos en la dirección correcta. Y la ciudad de Sacramento se ha comprometido a garantizar que haya mayores oportunidades, así como justicia y equidad en todos estos ámbitos para las personas de todas las capacidades. Por eso, me siento muy honrado de formar parte de este homenaje al Mes del Orgullo de las Personas con Discapacidad, ¿verdad? Y si pudieran subir al estrado la directora ejecutiva de la Fundación de California para los Centros de Vida Independiente y la directora ejecutiva de la Sociedad para Ciegos. Buenas tardes y gracias, Mary Ann, miembros del Consejo, por reconocer este Mes del Orgullo. Me llamo Brandy Blue y soy la directora ejecutiva de Resources for Independent Living. O, dicho de otro modo, soy una mujer blanca con el pelo pelirrojo y convivo con múltiples discapacidades, entre ellas una discapacidad del habla. Es un honor para mí estar aquí hoy, ya que el Mes del Orgullo es algo más que una celebración. Se trata de visibilidad, aceptación y acción. La discapacidad no discrimina.
En algún momento de la vida, la discapacidad afectará a todas y cada una de las personas presentes en esta sala, ya sea a nosotras mismas, a un padre, a un hijo, a un hermano o a un amigo. Discapacidad no es una palabra malsonante. Forma parte de la experiencia humana y merece ser reconocida, respetada y celebrada. Al crecer en un pueblo pequeño, se hablaba mucho de la discapacidad. No fue hasta que comencé mis prácticas allí cuando me di cuenta. Yo era una persona con múltiples discapacidades significativas. Y que eso no tenía nada de malo. Darme cuenta de ello cambió mi vida y me proporcionó una carrera profesional. Sin embargo, las personas con discapacidad siguen enfrentándose a importantes barreras. Más de 1 de cada 4 adultos estadounidenses tiene alguna discapacidad, y las personas con discapacidad sufren tasas de desempleo mucho más elevadas y dificultades para acceder al mercado laboral, no debido a la discapacidad en sí misma, sino a las barreras que tenemos. El poder de eliminar cuando nuestra ciudad toma decisiones sobre vivienda, transporte, preparación ante emergencias, empleo y programas comunitarios, es que las personas con discapacidad siempre tienen un lugar en la mesa de debate del movimiento por la vida independiente. Tenemos un lema: nada sobre nosotros sin nosotros. Esta afirmación debería guiar todas las conversaciones que se mantengan en esta sala a Atios. Pero deberíamos ir más allá. Gracias de nuevo por reconocer el mes del orgullo de las personas con discapacidad. Espero que esta resolución sea más que un simple intento. Y espero que sea el comienzo para crear un lugar más accesible e inclusivo. I can be. Gracias. McCarthy Talamantes, la concejala Ploqui y todos los miembros del ayuntamiento. En nombre de todos y de la Sociedad de Personas Ciegas, quiero darles las gracias por reconocer el mes del orgullo de las personas con discapacidad y además les agradecemos el liderazgo constante y los esfuerzos considerados que realizan en nuestra comunidad. Para que este pueda ser un lugar en el que todos puedan prosperar. En la Asociación de Ciegos, el orgullo consiste en celebrar ese impulso colaborativo. Más de la mitad de nuestra plantilla es ciega y, al igual que yo, muchos tienen baja visión y además, recientemente también, de nuestro cliente. Hemos alcanzado un hito importante al conseguir un empleo a tiempo completo. Porque recibieron formación en Metaclases mientras trabajaban a tiempo completo en Home Depot y otra persona que perdió la vista en cuestión de meses a causa de una infección. Intentando hacerlo con nosotros y en un año. No trabaja a tiempo completo para la administración y está cursando un máster en Administración de Empresas, MBA. Su éxito es un hermoso recordatorio de lo que ocurre cuando el talento se une a un entorno accesible y de apoyo, mientras miramos hacia el futuro con nuevos proyectos cívicos, mejoras en el sistema de transporte público de la ciudad y espacios públicos. Quiero animarles a que incorporen a las personas con pérdida de visión y otras discapacidades al proceso de diseño desde las primeras fases, para garantizar que construimos una comunidad verdaderamente accesible con la participación de quienes tienen esta experiencia vivida. Aporten sus perspectivas únicas e innovadoras y colaboremos todos juntos desde el principio. De este modo, podremos diseñar de forma natural elementos como señales acústicas, distribuciones intuitivas y recorridos táctiles que hagan de nuestra ciudad un lugar acogedor y más fácil de recorrer para todos. La verdadera inclusión es un camino, un viaje que emprendemos todos juntos. Así pues, gracias de nuevo al teniente de alcalde, al señor Phil Plug y a todos ustedes por su dedicación y su colaboración en esta resolución. Gracias. Sigan así. Si se unen a nosotros aquí delante les haremos una foto. Aquí. Acérquense por aquí. Y ahora a centrarnos. Pónganse en el centro. Pónganse en el centro. Sí. Pónganse en el centro ahora. Ahora estamos en una especie de acuerdo. Aquí. Venga hacia mí. Tienen que distribuirse de manera uniforme. Señores, ¿de acuerdo? Sí, esperaremos un segundo. Gracias. Usted es el centro de nuestro equipo. Ah, ¿esa es su posición en el baloncesto? Sí. ¿Lo ve? Ya lo sabía. Nuestra siguiente presentación, a cargo del orientador, Kaplan, es el Mes Nacional de los Parques y el Ocio. Gracias. Estoy encantado de presentarla.
julio como el mes nacional de los parques y el ocio. Aquí, en la región de Sacramento, tenemos la increíble suerte de contar con un paisaje natural impresionante, desde los emblemáticos senderos del American River Parkway hasta los caminos históricos, los senderos del William Land Park y del McKinley Park en North Anatomia. Estos espacios verdes son el corazón de nuestra ciudad. Ante todo, los parques son, en realidad, el corazón de nuestros vecinos y nuestras familias. Son los lugares donde los niños pueden dar sus primeros paseos en bicicleta, donde las familias se reúnen para hacer picnics los fines de semana, donde los vecinos se relacionan, ríen y crean recuerdos imborrables. Y un mundo cada vez más digital. Estos remansos de verdor son un espacio vital para desconectar, reducir el ritmo y pasar tiempo de calidad juntos. Ofrecen un acceso inclusivos para todas las edades y capacidades en los que jugar, relajarse y mejorar su bienestar mental. De hecho, a través del plan de parques con visión de futuro de la ciudad, se está trabajando activamente para garantizar que todos y cada uno de los barrios, desde North Thomas del Paso hasta South Sacramento y toda la ciudad, cuente con un acceso equitativo a espacios recreativos seguros, dinámicos y acogedores. Pero el impacto de los parques y las actividades recreativas va más allá. Nuestros parques son, en verdad, los guardianes de nuestro entorno local. Nuestros parques y terrenos públicos actúan como filtros naturales que purifican nuestro aire, protegen nuestra cuenca hidrográfica local y proporcionan hábitats protegidos esenciales para la fauna silvestre. Son aulas vivas en las que tanto niños como adultos pueden aprender sobre la conservación, la sostenibilidad y el delicado equilibrio de los ecosistemas que nos sustentan. Igual de importante es el increíble impacto que nuestros parques tienen en el medio ambiente local. Sé que voy a decirlo, somos la ciudad de los árboles. Tenemos sacramentos. La cubierta arbórea urbana es un activo medioambiental vital que debemos proteger e invertir en él. Pero en realidad nada de esto ocurre por casualidad. Este mes también queremos rendir homenaje a nuestros guardaforestales de los parques, a nuestro equipo de mantenimiento, a nuestros profesionales del ocio, a nuestros jóvenes que trabajan en verano para mantener abiertos nuestros centros acuáticos y a todas las personas que trabajan incansablemente para que estos espacios estén limpios, seguros y sean agradables para todos nosotros. Es un esfuerzo colectivo. Por eso, mientras celebramos este mes, quiero animarnos a todos a salir al aire libre y explorar nuestros senderos, en cualquiera de nuestros 103 parques. Disfrutemos del aire fresco que nos brindan y dediquemos un momento a apreciar el increíble entorno que tenemos en la ciudad, rodeada por estos dos ríos. Así pues, comprometámonos a proteger estos tesoros irreemplazables, tanto para nosotros como para las generaciones venideras. Por ello, me gustaría invitarles a hacerlo. A la directora Jackie Beatem Up, a que pronuncie unas breves palabras y nos explique con detalle qué es lo que hace que incluso la ciudad de Sacramento y nuestro Departamento de Participación Juvenil y de Parques sean tan especiales. Gracias. Y si puede, coméntelo. Ha sido precioso. Soy Jackie Beecham, del Departamento de Juventud, Parques y Comunidad de Richmond. Buenas noches. Mary Ann Council. Gracias por recibirnos. Julie es la responsable del mes de los parques y el ocio. Y esto se suma al reconocimiento de lo bonitos que son. De parques y ocio. También es una gran oportunidad para reconocer el impacto que los parques y el ocio tienen en nuestra comunidad, así como a las personas que hay detrás de todo ello aquí en Sacramento, cuyo trabajo se lleva a cabo cada día a través de nuestro Departamento de Parques Juveniles y Enriquecimiento Comunitario. Gypsy tiene algo más de 1,000 empleados que se ocupan de nuestros 103 parques, que abarcan más de 4,000 jardineros por toda la ciudad. Contamos con 17 instalaciones acuáticas y 15 centros comunitarios, además de docenas de programas y servicios que llegan a los residentes de toda nuestra ciudad. Gran parte de este trabajo, como ustedes saben, se lleva a cabo discretamente entre bastidores, a primera hora de la mañana y por las tardes. En este mismo momento, ahí es donde se encuentra gran parte de nuestro personal durante los fines de semana y, a menudo, sin que nos demos cuenta de ello. Por eso, este mes tenemos la oportunidad de poner realmente de relieve al personal que hace posibles nuestros parques y programas, posibles este año. El equipo del Mes de los Parques y el Ocio se basa en el poder del juego, y eso se aprecia claramente a través de nuestros programas e instalaciones deportivas para jóvenes y adultos, así como en nuestro campamento Oasis de verano.
Esto está ocurriendo en nuestros parques en estos momentos, en nuestros programas extraescolares, en nuestro programa The Fourth y en los más de 100,000 visitantes a los que atendemos en nuestro programa de natación recreativa, en todas nuestras piscinas y en nuestros programas acuáticos. El poder de la naturaleza. Tal y como nos ha comentado la monitora Kathleen, en nuestros parques, en nuestros espacios abiertos y en nuestros senderos. Son espacios que los residentes utilizan a diario y que cuentan con el apoyo de nuestro personal de mantenimiento de parques y de nuestros guardas forestales. También contamos con el poder de la comunidad y el sentido de pertenencia en nuestros parques y en los eventos de nuestro centro comunitario, que probablemente muchos de ustedes hayan visto. Casi todos los fines de semana se les ve apoyándonos, y muchos de nuestros eventos especiales tienen lugar en nuestros parques y programas como Triple R, que fomenta el respeto hacia los cuidadores y familiares del Centro de Mayores Earth, nuestro programa LNL Summer City Hall, donde ustedes escucharán la semana que viene en el Pleno, que ofrece oportunidades y apoyo a los residentes de todas las edades. Así pues, este mes, no solo este mes, sino todos los meses y todos los días. Queremos decir que, gracias a todo nuestro personal, a tiempo completo, a tiempo parcial y a temporada, y por supuesto a nuestros voluntarios, sin los cuales no podríamos llevar a cabo esta labor, ya que son ellos quienes dan vida al poder de los parques y las actividades de ocio en Sacramento cada día. Gracias, concejala. Gracias, vicealcalde y al resto del ayuntamiento por valorar esta labor y reconocer el papel esencial que desempeña el Departamento de Parques y Ocio Play Here en nuestra ciudad. Gracias. Gracias. Me gustaría dirigirme al Departamento de Parques. Veo a algunos de ustedes. Todos trabajan cada día en nuestro Gypsy. Vamos, Gypsy. Ya bajamos. Nos vamos a hacer una foto. Sí. Lo siento. Es que estamos haciendo esto todo el tiempo. No pasa nada. El siguiente punto es el objetivo. Iniciativa popular sobre la ley de supresión del sistema de jubilación de los empleados de la ciudad de Sacramento. El alcalde, los concejales, Matt Rich, de la Oficina del Fiscal Municipal, y, junto a mí, el señor Colville, de la Oficina del Tesorero Municipal, les presentan hoy para su consideración una propuesta de medida electoral que se someterá a votación en noviembre, 26 de noviembre de 2026. Si los votantes la aprueban, esta medida modificará los estatutos municipales para establecer un mecanismo que permita liquidar el sistema de jubilación de los empleados de la ciudad de Sacramento. Dicho sistema, también conocido como Skills, es un sistema creado en virtud de los estatutos municipales que ofrece prestaciones de jubilación a determinados empleados municipales. Se trata de un sistema cerrado. No se han incorporado nuevos miembros desde hace 7 años. De hecho, el propio sistema indica que hay recursos suficientes activos. Lamento que todas las prestaciones se rijan por este sistema. Por cada $1 de prestaciones que se conceden en el marco del sistema, hay aproximadamente $1 y de activos disponibles para el pago. A medida que el número de miembros, cónyuges superstites y otros beneficiarios siga disminuyendo, es posible que este sistema siga creciendo hasta contar con activos que superen con creces lo necesario para pagar todas las prestaciones acumuladas. Los estatutos municipales no contemplan actualmente ningún mecanismo para liquidar el sistema ni para gestionar un posible excedente de fondos. La medida electoral propuesta, lo que se presenta esta noche ante ustedes para su inclusión en la papeleta electoral de noviembre, es precisamente un mecanismo de este tipo. Si tienen alguna pregunta adicional sobre los detalles de cómo funciona esto, el señor Colville y yo estamos aquí para responder a sus preguntas. Gracias. Gracias, señor Colville. ¿Deseaba usted hacer una presentación o está aquí únicamente por cuestiones técnicas? De acuerdo. Excelente. Le cedo la palabra. De acuerdo.
Excelente, muy bien. Sí, sí. Bueno, sin duda, volveremos a ponernos en contacto con usted para plantearle nuestras preguntas. Tenemos comentarios del público sobre este punto. Tenemos comentarios del público. Por favor, pónganse en fila en el pasillo. Ha estado bastante abarrotado. Dan, Allison y John Bignozzi. Consejo. Me llamo, soy miembro de la Junta Directiva de House, Sacramento. Ya nos conocen. Somos los expertos en política de vivienda de su barrio. Estamos aquí. Estamos realmente ilusionados. No porque nos preocupen mucho los planes de pensiones. Aunque eso suena realmente importante, estamos aquí porque nos entusiasma mucho la posibilidad de lo que la ciudad puede hacer con este dinero, que es crear un fondo rotatorio de préstamos para la vivienda. Algunos de ustedes ya lo saben, porque llevamos años insistiendo en ello. Esto ha sido un sueño inalcanzable durante mucho tiempo, los fondos de préstamos rotatorios para la vivienda. Son la novedad más interesante y atractiva en materia de política de vivienda, y la razón por la que estamos tan entusiasmados y por la que tanta gente en todo el país lo está, con este modelo, a medida que va surgiendo en diferentes jurisdicciones, es que realmente representa una transformación verdaderamente fundamental en la forma en que las ciudades se perciben a sí mismas y conciben su papel en materia de vivienda. Se trata de un cambio con respecto a una ciudad que se ve a sí misma únicamente como una fuente de subvenciones a una que invierte en vivienda y en sí misma para garantizar su continuidad. Es decir, si esta noche todos ustedes votan sí y los votantes aprueban la propuesta electoral en noviembre, significará que crearemos un fondo de préstamos para la vivienda, un fondo de préstamos rotatorio que será infinitamente ampliable. Se trata, en cierto modo, de una idea que, en lugar de utilizar los fondos una sola vez para una subvención específica, aprovecha la función renovable de los préstamos. Esto significa que podremos recuperar ese dinero y volver a prestarlo una y otra vez. Es un modelo, y ha funcionado realmente bien en los lugares donde se ha utilizado de forma más permanente, como el condado de Montgomery, en Maryland, donde el fondo es algo mayor que el nuestro, pero se espera que financie más de 6,000 viviendas en las próximas décadas. Por lo tanto, podríamos alcanzar cifras igualmente elevadas aquí con un fondo. Estamos muy ilusionados con esto y, lo que es más importante, este es el tipo de inversión que podría perdurar mucho más que cualquiera de nosotros, a diferencia del tipo de gastos en los que solemos destinar el dinero destinado a la vivienda, que son pagos únicos. Esto crea un mecanismo que, de forma muy realista, podría perdurar para siempre y seguir financiando durante las próximas décadas. Gracias. Gracias por sus comentarios. Dan Allison, seguido de John Bignozzi y a continuación Karen Humphrey. Dan Allison, del distrito, a favor de la propuesta sometida a votación y, en particular, de la medida complementaria, que consiste en la creación de un fondo rotatorio para la vivienda, gracias a los esfuerzos del personal municipal, los asesores jurídicos y los defensores de la causa, entre ellos los de Sacramento. Hemos eliminado la mayoría de los obstáculos para el acceso a la vivienda en Sacramento, y Sacramento es ahora una ciudad puntera en ese sentido. Ahora la cuestión es la financiación. El ayuntamiento no construye viviendas, sino que son los promotores inmobiliarios quienes las construyen, y cuanto más podamos hacer para apoyarlos en construir esas viviendas, mejor le irá a toda la ciudad. Por lo tanto, apoyo este proceso en su totalidad. Gracias, gracias. John Bignozzi, seguido de Karen Humphrey, y a continuación, Chris Valencia. Aquí John, no John. De acuerdo. Karen Humphrey. Chris. Ese era su nombre de pila. Chris Francis y los miembros del consejo. Gracias por brindarnos esta oportunidad de participar en la sesión a puerta cerrada. Soy Karen Humphrey, residente del Distrito 4, y represento a la congregación del área de Sacramento, junto con el Comité de Vivienda y Personas sin Hogar de la Ley, SAC, para intervenir tras mis colegas, que hablarán en breve. El señor Lamas, de la Alianza para la Vivienda de Sacramento. Estamos de acuerdo en este asunto. Me encanta su nuevo sistema de registro. No obstante, tendremos que ver si se puede ajustar en el futuro. No obstante, estamos totalmente de acuerdo en este asunto. Apoyamos la propuesta. Es muy positivo contar con formas creativas de abordar o ampliar las posibilidades de apoyar la vivienda. Y el fondo rotatorio es, como ha señalado el caballero que me ha precedido, una forma muy adecuada de hacerlo. Tenemos un par de salvedades respecto a nuestro apoyo. Sin embargo, una de ellas es que solicitamos que los recursos aportados por el fondo rotatorio de préstamos se destinen a viviendas multifamiliares para personas con ingresos bajos y muy bajos. Es ahí donde existe la mayor necesidad, tal y como muestra su plan de vivienda, tal y como se refleja en su plan de vivienda. Por lo tanto, se trata de una restricción, una recomendación que resultaría muy conveniente para aprovechar estos fondos de forma eficaz, ya que no podrán cubrir todas las necesidades de vivienda. En segundo lugar, solicitamos que cuando se establezca el fondo de préstamos propiamente dicho y se ponga en marcha el programa,
se incluya a las partes interesadas en un debate para ayudar a abordar cuestiones específicas y hacer que el programa sea lo más eficaz posible. Y todos tenemos una oportunidad de tener un poco más de voz, no sé. ¿Existe alguna forma de modificar el texto de la papeleta de votación en este momento para lograrlo? Pero quería dejar constancia de que las prioridades en cuanto al uso de estos fondos, así como la colaboración y su aplicación, serán extremadamente importantes para su éxito. Por lo tanto, les agradezco mucho que tengan esto en cuenta y les agradezco que examinen esta medida en concreto. Gracias. Sus comentarios. Chris Valencia, seguido de Michael Turgeon y Connor Finney. Y al área a los miembros del ayuntamiento. Me llamo Chris Valencia y estoy aquí en nombre de la Asociación del Sector de la Construcción del Norte del Estado, que cuenta con más de 500 miembros dedicados a la construcción de viviendas aquí mismo, en Sacramento. Apoyamos esta iniciativa y les instamos a que la sometan a votación. Creemos que un fondo de préstamos rotatorios será una herramienta más en el arsenal de este ayuntamiento. Ha elaborado para contribuir a aumentar la oferta de viviendas aquí en Sacramento, siempre y cuando, esperemos, se aprueben las urnas. Esperamos con interés colaborar con usted para elaborarlo. Cualquier política que surja de todo esto. De este modo, podremos garantizar que esta ciudad siga respondiendo a sus necesidades de vivienda. Y nuestros miembros que se encargarán de construir estas viviendas también esperan con interés colaborar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias. Michael Turchin, seguido de Connor, Finney y Dove. Caden, sí, Michael Turchin también está aquí, procedente de Sacramento. También estamos aquí para expresar nuestro apoyo muy entusiasta a la propuesta de ley que se somete hoy a su consideración. Realmente queríamos aportar la resolución creativa de problemas y el pensamiento innovador necesario para encontrar la solución. ¿Qué medidas podemos seguir adoptando como ciudad para ayudar a construir más viviendas, contribuir a la construcción de más viviendas asequibles y cómo sacar el máximo partido a nuestros fondos públicos y destinarlos al mejor uso posible? Y, francamente, aprovechar un entorno macroeconómico, como es sabido, desfavorable, con tipos de interés persistentemente elevados. Supone dar un paso adelante en este sentido y utilizar ese tipo de interés más bajo que ofrece la ciudad como una forma de financiación pública, que en realidad no supone una carga para el banco, y de este modo se puede seguir concediendo préstamos y mantener el fondo en funcionamiento. Y creo que es una herramienta estupenda. Además, es muy prometedora y, al incluir en el texto de la iniciativa popular una formulación que articule claramente la petición a los votantes, también se garantizará la flexibilidad necesaria para diseñar un programa que funcione, y estaremos a su lado en cada paso del camino, del proceso para ayudarle a diseñar un programa de préstamos que funcione. Bueno, pues gracias de nuevo. Gracias. Su comentario. Connor Finney. Le sigue Dove. Caitlin. Kay. A todos ustedes. Muchas gracias por dedicar su tiempo. Ben, Michael y Dan ya han intervenido. Ya han aportado argumentos muy convincentes a favor de este fondo de préstamos. Así que no quiero entrar en ese punto ahora. Creo que es una idea muy interesante. Condado de Montgomery, Maryland. No es el único lugar que lo ha puesto en práctica. Indianápolis y Atlanta, por citar otros ejemplos, también se están sumando a esta idea y ya están llevando a cabo proyectos. Así pues, este es un magnífico ejemplo de cómo aprender de las mejores prácticas de otras ciudades. Así pues, muchas gracias a usted. Estén atentos. ¿Qué está funcionando en otros lugares? Solo quiero decir que, ya sabe, lo que realmente valoro de este ayuntamiento es su coherencia. Les interesa buscar soluciones que sabemos que funcionan y que hemos visto que dan resultados en otros lugares. Entre la actualización del plan general, el Missing Middle, el desarrollo transitorio y el desarrollo urbanístico, han sido muy innovadores y, ya sabe, estamos viendo los beneficios de todo ello. Yo me consideraría uno de los beneficiarios. De hecho, mi pareja y yo nos mudamos juntos el mes pasado. Hemos conseguido un apartamento de un dormitorio en un edificio construido en los últimos 5 años por $1,800 al mes, un precio asequible para familias con ingresos entre el 60% y el 80%. Los alquileres llevan bajando desde hace unos 4 años consecutivos. Ahora bien, creo que esta propuesta electoral supone una oportunidad para que esta tendencia continúe. Podemos conseguir que los alquileres bajen aún más. Gracias por todo su trabajo en este asunto. Gracias. Connor Finney. A continuación, Dave Caton y Julio Lamas. Buenas noches, señor alcalde y concejales. Me llamo Dave Caton y ocupo el cargo de vicepresidente de la Comisión de Planificación y Diseño. Estoy aquí esta noche, a título personal para apoyar que esta enmienda a los estatutos se someta a votación. En nombre de mi puesto en la comisión, soy testigo de gran parte de los proyectos de desarrollo de la ciudad, y como se ha mencionado anteriormente, esto es gracias a su liderazgo. De hecho, hemos dedicado prácticamente la última década a sentar las bases para ese proyecto mediante reformas normativas y de procesos realmente progresistas. Pero, lamentablemente, hay, como usted sabe, una parte considerable de esos proyectos que se ha visto afectada.
que en cierto modo se encuentra inactiva. No se debe a que los procesos ya se hayan resuelto. Se debe a que el capital resulta muy caro en estos momentos. Se trata de una especie de brecha que en realidad no se puede cerrar sobre el papel, ¿verdad? Sin embargo, un préstamo renovable sí que puede empezar a subsanarla en el condado de Montgomery. Ha demostrado que este modelo funciona, tal y como se ha mencionado anteriormente. Creo que se trata de una oportunidad única y fantástica. Es, en cierto modo, poner el dinero donde está la boca en lo que respecta a la vivienda. Así que, 11 de nuevo. Muchas gracias por su liderazgo en este asunto. Gracias. Julio Lamas, seguido de Devin La Cruz. Concejales. Me llamo Julio Lamas. Director ejecutivo de la Alianza para la Vivienda. Intervengo para apoyar la propuesta de crear un fondo de préstamos para viviendas asequibles, utilizando cualquier excedente de los fondos de formación que pueda quedar una vez que se hayan comprometido y satisfecho íntegramente todas las prestaciones de jubilación. Nosotros agradecemos la creatividad de la ciudad y su disposición a explorar nuevas formas de abordar la crisis de la vivienda. Como todos sabemos, los costes de la vivienda siguen aumentando y son demasiadas las familias, personas mayores y personas con bajos ingresos que tienen dificultades para encontrar una vivienda que puedan permitirse. Al mismo tiempo, cada vez resulta más difícil construir complejos de viviendas asequibles debido al aumento de los costes y a las dificultades de financiación. Por ello, consideramos que esta propuesta supone una oportunidad prometedora en caso de que se disponga de fondos excedentes destinados a la formación profesional. Creemos que dichos fondos deberían invertirse en la creación de más oportunidades de vivienda asequible para los residentes de Sacramento, especialmente para aquellos con mayores necesidades. A medida que la ciudad avanza, tenemos 3 recomendaciones. En primer lugar, asegurarse de que el fondo se centre en atender a los hogares con ingresos bajos y muy bajos, en particular aquellos cuyos ingresos no superen el 8% de la renta media de la zona, y, por debajo de este, añadiendo una formulación específica en la propuesta sometida a votación para abordar este aspecto de manera concreta. En segundo lugar, instaríamos a la ciudad a comprometerse a involucrar a las partes interesadas, como organizaciones de vivienda asequible, promotores inmobiliarios y miembros de la comunidad, y a diseñar el programa de tal forma que funcione de manera eficaz. 11 si llegamos a ese punto. Y, en tercer lugar, que se considere la posibilidad de utilizar los fondos para subvencionar los costes iniciales de desarrollo, que suelen ser los más difíciles de obtener para las propiedades de vivienda portátil y que pueden marcar la diferencia a la hora de poner en marcha, adelante o no. Apoyaríamos los esfuerzos del ayuntamiento y esperamos con interés trabajar con todos ustedes para garantizar que estas oportunidades tengan el mayor impacto posible para los residentes que se encuentran en dificultades, sobre todo en lo que respecta a la asequibilidad de la vivienda. Gracias por su tiempo y por su liderazgo. Gracias por sus comentarios. Devin Lexus, abogado, y gracias por recibirme. En primer lugar, al ayuntamiento. Estamos utilizando los recursos municipales. Sigamos haciéndolo. Realmente necesitamos viviendas y esta medida, obviamente, lo respaldará como graduado de la Academia de Gestión Municipal, la Academia de Urbanismo y la Incubadora de Pequeños Promotores Inmobiliarios. Puedo afirmar que conseguir financiación para el primer proyecto de un nuevo promotor es casi imposible, ya que la mayoría de las entidades crediticias exigen que se cuente con al menos un proyecto a sus espaldas antes de financiar uno nuevo. Así que es el clásico dilema del huevo y la gallina que simplemente no puede resolverse. Además, tal y como hemos visto con los recientes cambios en el programa de acogida en moteles, la adversidad ha afectado a docenas de personas. Por ello, debemos invertir en proyectos destinados a nuestros vecinos más vulnerables. Así pues, en lo que respecta a la gestión de los fondos, en lugar de destinarlos a un fondo común que pudiera orientarse directamente hacia viviendas a precio de mercado, con ánimo de lucro, un uso sensato de estos recursos sería hacer que rindiera mucho más lejos para beneficiar a más personas. Esto podría lograrse creando un banco público respaldado por la FDIC en el que esos fondos públicos se utilizaran para conservar y construir viviendas asequibles, al tiempo que se aprovecha la colaboración de socios bancarios privados, los fondos de reinversión comunitaria y subvenciones en bloque para el desarrollo comunitario, y otros mecanismos existentes que ayuden a financiar proyectos del segmento intermedio y proyectos de desarrollo asequibles. La SAC Act, la Liga de Mujeres Votantes y otras organizaciones han estado sentando las bases para crear un sistema bancario público que ayude a aprovechar al máximo esos $20 millones y a llegar mucho más lejos, y ayude a muchas más personas y garantice la seguridad en Sacramento. Disponga de viviendas para todos los niveles de ingresos. Gracias. Gracias. Con esto concluye la intervención de nuestros ponentes. Bien, volvamos al pleno. Solo quiero comenzar dando las gracias a nuestro fiscal municipal y a nuestro tesorero municipal por su labor en este asunto. Sé que contamos con un amplio apoyo del pleno y que este es uno de los temas prioritarios en los que estamos tratando de centrarnos, tanto en todos nuestros distritos como en el conjunto de la ciudad,
abordando la vivienda y la falta de hogar, y pasaré al segundo ya un poco, pero para ofrecer una visión general, la iniciativa de esta noche consiste en solicitar al ayuntamiento que incluya en la papeleta electoral la medida que eliminaría progresivamente un sistema de pensiones obsoleto y se centraría en qué hacer con los fondos residuales y darle un buen uso. Y se trata de una idea fabulosa. Sé que el tesorero municipal se dirigió a todas nuestras oficinas para recabar ideas, y esta propuesta surgió de forma individual. Sé que usted mencionó que su grupo ha estado hablando de esto. No hemos tenido noticias suyas. Varios miembros del consejo han hablado de ello esta semana. Creemos que es una gran oportunidad para centrarnos en la vivienda, pero ya sabe, a veces votamos aquí y concedemos ayudas puntuales para proyectos, lo cual está muy bien, pero nos hemos preguntado si no podríamos utilizar esos recursos de forma repetida y reciclarlos. Y como sabe, yo utilizo este modelo, como quizá recuerde, en el ámbito estatal para las residencias de estudiantes y me encanta esta idea, porque lo estamos llevando a cabo hoy con esta oportunidad única en una generación. ¿Qué pasaría si tuviéramos un gran... ¿Entiende lo que quiero decir? Oiga, aumenten los ingresos de nuestra ciudad gracias a la explosión tecnológica y a la llegada de nuevas empresas en 5 años y dispongamos de una inversión única. ¿Qué podría hacer usted con ese dinero que solo se dispone de una vez? Claro, podría construir un nuevo parque de bomberos o destinar el dinero a infraestructuras, entre otras cosas. Pero este es un lugar estupendo para aparcar. Un ingreso puntual para invertir tanto en el presente como en el futuro, teniendo en cuenta los factores de reposición. Es una idea fabulosa. Sé que hay algunos detalles sobre los que algunas personas están planteando preguntas hoy. Si esta medida se aprueba esta noche en el Pleno y si las demás medidas seguirán adelante. Volveremos con el programa, centrándonos en este tema. ¿Saben cuáles son las normas y quiénes cumplirían los requisitos? ¿Cuáles son algunos de los... ¿De qué formas podrían los proyectos aprovecharla? ¿Cuántos proyectos? Este tipo de detalles se darán a conocer sin duda en el futuro. Pero volvamos a las cuestiones relacionadas con la vivienda y la falta de hogar. Sin duda, se trata de la vivienda. Pero piense por un momento en las personas sin hogar. Sin duda, es un problema allá donde vayamos. Sin embargo, en los últimos meses, nosotros hemos vuelto nuestro informe sobre la situación en ese momento. El recuento de personas sin hogar en la ciudad de Sacramento ha descendido en torno a un 20%. Sin embargo, el número de personas sin hogar alojadas en refugios, moteles o casas diminutas en cualquier punto de la ciudad ha aumentado de forma significativa. ¿Qué significa esto? Que las personas están consiguiendo salir adelante en otros lugares, por lo que hemos observado algunos de estos proyectos, como los que se llevan a cabo esta noche. Algunos de los que estamos priorizando en el distrito de Mr. Dickinson, donde podemos, como sabe, centrarnos en proyectos que, como sabe, a veces cuestan mucho menos de $500,000 por unidad, e incluso $300,000. Nos centramos en las personas que se encuentran oficialmente sin hogar y abordamos realmente ese problema, ayudando a que salgan de la calle para incorporarse a programas de acogida y a viviendas permanentes. Así pues, esta es una pieza importante del rompecabezas y, como sabe, sin duda es de agradecer que nuestro Departamento de Hacienda esté buscando formas innovadoras de abordar nuestros problemas. Y bueno, sin duda es algo que ha surgido esta noche, y agradezco al Consejo su implicación en este asunto. Bueno, sé que hablamos de esto hace un mes, pero quería que dedicáramos el descanso a debatirlo. Las partes interesadas, los grupos empresariales y las asociaciones de vivienda, para que se centren en lo que esto supone realmente y vuelvan para votar al respecto, posiblemente esta misma noche. Así que, ya saben cuál es el momento adecuado. Espero con interés que se apruebe una medida al respecto y, con ello, que podamos recordar lo de Maple. Gracias, señor alcalde. Y una organización realmente estupenda. En primer lugar, quiero decir, una vez más, quiero expresar mi agradecimiento por todo el trabajo que ha realizado. Lo sé. Se trata de un pequeño repaso histórico. Él no lo es. Hoy no está aquí. Así que seré yo quien le haga los elogios. Y Mary Guerra presentó una propuesta normativa sobre un fondo de préstamos rotatorios. Creo que ya han pasado 2 años desde entonces. Pero era una idea. Era un concepto similar al que estamos viendo en otras ciudades. Pero, francamente, nuestra reacción fue más bien, bueno, no sabemos cómo lo financiaríamos. ¿Y qué hicimos entonces? Fuimos a reunirnos con el tesorero y le dijimos, ¿qué le parece? Y fue entonces cuando se nos planteó por primera vez esta idea. Y le estamos muy agradecidos por el tiempo que dedicó a estudiar esta posibilidad. Y sobre todo porque esto es algo que, desde mi punto de vista, puedo afirmar sin lugar a dudas. Pero estoy seguro de que esto también puede ser cierto para el resto de miembros del Consejo, ya que la vivienda es el tema principal que me plantean mis vecinos. A la gente le preocupa mucho su capacidad para seguir viviendo en sus viviendas o para encontrar una vivienda que puedan permitirse, sobre todo en los extremos del espectro. Así pues, tenemos a los jóvenes y a las personas mayores. Y ahí es donde radica la dificultad. Así que creo que es de lo más importante que debemos hacer. Sigamos invirtiendo en ideas creativas, tal y como han mencionado algunos de los ponentes. Somos una de las ciudades más progresistas de todo Estados Unidos en lo que respecta a las políticas que hemos adoptado para facilitar la construcción de viviendas. Veo aquí entre el público a nuestro maravilloso equipo de vivienda, que lleva muchos años trabajando en esto, y eso es estupendo. Deberíamos estar realmente orgullosos de ello. Pero, ¿saben qué? El mero hecho de eliminar esas barreras no basta
para que la construcción de viviendas se haga realidad, hay que hacer mucho más, y eso se consigue mediante el desarrollo y la financiación. Y ahí es, a menudo, donde los ayuntamientos tienen más dificultades. No disponemos de recursos ilimitados para construir viviendas. Desde luego no las construimos nosotros mismos. Por lo tanto, tenemos que crear un entorno en el que se puedan construir, y de ahí surgió la propuesta que presentamos, ya que tanto yo como Mary Guerra teníamos muchas ideas diferentes, quienes representamos a gran parte de los barrios comerciales más antiguos, como Stockton Boulevard, Franklin, Broadway y Florence, y contábamos con numerosos proyectos, que se iniciaban y se paralizaban, y se detenían porque ya tenían asegurada la mayor parte de su financiación. Tenían todas las autorizaciones en regla, pero simplemente no conseguían reunir esa última cantidad de dinero necesaria. No lograban averiguar de dónde iban a sacar ese dinero y, cuando acudían a los bancos les decían que, claro que pueden conseguir un préstamo, pero les costará tal porcentaje. Y eso simplemente no les servía, no lo era, y entonces no podrían llevar a cabo el proyecto. Habría tenido sentido alquilarlo o venderlo, pero no habría tenido sentido para los residentes, ya que no habrían podido permitirse el alquiler, teniendo en cuenta lo que pagaban en concepto de intereses. Así que, en última instancia, esos proyectos se estancaron y fracasaron, y todas ellas son oportunidades perdidas de vivienda en comunidades donde realmente la necesitamos con urgencia, por lo que nos pusimos a reflexionar sobre ello. ¿Cuál podría ser una solución posible para esto? Y ahí es donde entra en juego el fondo de préstamos rotatorios. Creo que es muy importante que sea rotatorio, ya que a veces se nos presentan muchas oportunidades de obtener financiación estatal y federal. Recibimos fondos que entran y luego se agotan. Se trata de subvenciones y son estupendas porque permiten que se lleve a cabo uno o varios proyectos. Pero una vez que ese dinero se agota, se ha acabado. Lo bueno de un fondo de préstamos rotatorios es que podemos obtener financiación a un coste reducido, en comparación con lo que un banco podría prestar, y además lo recuperamos. Eso significa que el dinero vuelve a la gente y que recuperamos más de lo que podemos reinvertir en otros proyectos. Y en cuanto al eslogan, no puedo atribuirme ningún mérito, ya que lo tomé del antiguo alcalde. La idea de Steinberg era que invirtiéramos en la calle principal en lugar de en Wall Street. Así que, en este momento, como saben, gran parte de esta financiación se destina a invertir en el mercado de valores, lo cual es estupendo, y nuestro departamento de Hacienda hace un trabajo increíble, ya que incluso disponemos del dinero que tenemos en este fondo, y en esas inversiones. Pero ahora podemos aprovechar eso y obtener beneficios reales, beneficios tangibles en nuestra propia comunidad, algo que se pueda ver, que se pueda sentir, en lo que puedan vivir sus vecinos y sus abuelos, por ejemplo. Y podemos lograrlo gracias a esta oportunidad. Así pues, esa es la visión y el objetivo. Voy a escuchar ahora a algunos de los ponentes. Y estoy de acuerdo en que el diablo está en los detalles. Por lo tanto, el plan de implementación va a ser muy, muy, muy importante. Así que, aunque no figure en la redacción de la propuesta electoral, quizá incluya, a modo de orientación en la moción que voy a presentar, que contemos con ese proceso de participación de las partes interesadas para la puesta en práctica. Creo que hay otra cosa que debemos tener en cuenta. Es que esto tendrá carácter permanente. Por lo tanto, los problemas que podamos tener ahora en nuestros planes de vivienda y en el estadio, sean cuales sean, puede que no sean los mismos que tengamos dentro de 50 años. Por lo tanto, contar con flexibilidad, tanto en este pleno como en los futuros, para determinar cuáles son esas necesidades junto con la comunidad va a ser realmente importante para la puesta en práctica. Y es precisamente por eso por lo que me alegro mucho de que se trate de un proceso independiente y no forme parte del texto propiamente dicho. Creo que hemos visto que lo que ocurre con otras medidas sometidas a votación en el pasado es que cuando se adopta un enfoque prescriptivo, se acaba obteniendo algo que quizá no tenga sentido dentro de 20 años, dadas las circunstancias. Por eso les invito sinceramente a todos a que participen en ese proceso. Pero primero tenemos que abordar esta. Tenemos que asegurarnos de que el fondo se ponga en marcha para poder dar el siguiente paso. Por eso me ilusiona este primer paso y, con ello, voy a presentar la moción para aprobar el texto de la enmienda a los estatutos que se someterá a votación en relación con la ciudad de Sacramento, para su inclusión en las elecciones municipales generales del 3 de noviembre de 2026. En segundo lugar, se aprueba la moción del señor Dickinson. Gracias. Agradezco tanto a ellos como al concejal Maple por plantear esta idea. Creo que es una propuesta que a todos nos atrae de diversas maneras, y tal y como ha mencionado el señor Mayer, en relación con el alojamiento para estudiantes a nivel estatal, debemos analizar cómo no limitarnos a utilizar el dinero de forma puntual, sino que contemos con una fuente de ingresos recurrente que podamos utilizar de forma continuada. Por lo tanto, nos encontramos en la afortunada situación de que este sistema de jubilación está llegando a su fin. No sé si eso es todo, pero es una meta que genera esta oportunidad, ese único aspecto. Solo quería plantearlo porque se reflejaba en la conversación, la que mantuvimos la última vez. Esto surgió justo antes del descanso. Hablamos de ello concretamente. Si podríamos incluir desarrollos de uso mixto que incluyan viviendas, además de lo que la sección 3 describe como viviendas asequibles y viviendas a precio de mercado con componentes de financiación asequible.
Por lo tanto, la primera pregunta es si el uso mixto podría encuadrarse dentro de esa terminología o no. Si es así, perfecto. Si no, quizá podríamos añadirlo. Sí, Matt, no sé si desea dar su opinión al respecto. Si cree que encaja dentro de los límites de esta terminología. Si es así, perfecto. Si no, quizá deberíamos hacerlo. Quiero decir que creo que este será el tema de debate y que los detalles se concretarán cuando el Consejo aborde el debate sobre la política, si se aprueba esta medida. Sí, de acuerdo. Solo quiero darle las gracias por ello. Voy a desactivar la grabación y dejar constancia de que también estamos hablando del uso mixto. Así que con eso queda dicho. Vamos a acelerar el proceso y, con suerte, a conseguir la aprobación en noviembre. Gracias. De acuerdo. Vice-Madre Talamantes. Gracias. Estoy de acuerdo con muchas de las personas que han intervenido para expresar eso. Es solo que sé que los detalles se darán a conocer más adelante, pero me interesa mucho la vivienda asequible, entre el 30 y el 60%, y en concreto la vivienda de precio muy asequible. Bueno, ya volveremos sobre ello. Y también me gustaría felicitar a nuestro tesorero municipal, el señor Covell. Muchas gracias por su creatividad y su espíritu innovador. Y no sé, no suele acudir al ayuntamiento con frecuencia para tratar muchos asuntos, pero este es, por así decirlo, su gran proyecto. Y aquí está usted, dispuesto a presentarlo junto con el abogado municipal. Muchas gracias por su trabajo en este asunto, y estoy deseando conocer los próximos pasos. Si desea hacer algún comentario, quizá el director de inversiones pueda aportar su opinión, ya que está realizando un trabajo realmente excelente, ya que yo le he cedido las carteras. Me refiero a este año. Hemos obtenido más del 13%, aunque en realidad las previsiones eran del 6%. Así pues, lo que ha mencionado Matt probablemente pueda acercarse al 100% de la financiación. Y luego, bueno, Jeff Massey está en la oficina. Han hecho un trabajo magnífico en este sentido, así que me atribuiré el mérito, pero lo repartiré. Bueno, le haré una copia rápidamente para entregársela en su oficina. Ya sabe, enhorabuena por el trabajo que realiza, ya que no tenemos la oportunidad de verle muy a menudo. Así que, gracias de todo corazón. De acuerdo. Gracias. Tenemos una moción que se va a presentar en un momento. Todos aquellos que estén a favor, por favor levanten la mano. Se aprueba la moción por 8 votos a 0. Así pues, dado que este punto se aprueba, quedan 3 para su consideración. Por supuesto, las examinaremos juntas, señor fiscal municipal. En realidad yo. Vamos a tratar el punto relativo a la convocatoria de las elecciones municipales y la notificación a los hermanos Middle, así como una cuestión relacionada con la ley de rescisión del sistema secreto de jubilación de los empleados municipales. Y el punto siguiente es el del 3 de noviembre, en la que se solicitará un análisis parcial y la selección de los redactores de los argumentos para una de las medidas. El punto es la convocatoria y notificación a los votantes de una cuestión relacionada con la ley de extinción del sistema. Se trata del mismo punto que acaba de aprobarse. El artículo 3 del Código Electoral, apartado 9.980, establece que el ayuntamiento puede ordenar al secretario municipal que remita una copia de la propuesta al abogado municipal para la preparación de un informe imparcial. Análisis. El informe imparcial deberá ser remitido al secretario municipal no más tarde del 31 de julio a las 5 de la tarde, a fin de que el ayuntamiento pueda definir su postura en la selección de los argumentos que figurarán en la papeleta electoral. En caso de que el secretario municipal reciba más de un argumento a favor o en contra, el ayuntamiento podrá seleccionar quién redactará y presentará los argumentos de la papeleta electoral en nombre del ayuntamiento. Esta medida garantiza que los argumentos del ayuntamiento tengan prioridad a la hora de su impresión y en la guía oficial del votante, de conformidad con los criterios de selección establecidos en el Código Electoral. Si el ayuntamiento o los miembros autorizados no presentan un argumento a favor del administrador, cualquier votante que reúna los requisitos para votar sobre la propuesta de la Asociación de Ciudadanos o cualquier combinación de asociaciones de votantes podrá presentar un argumento en apoyo o en contra. Se imprimirán hasta 5 nombres de autores en el escrito. Si el ayuntamiento, en su calidad de órgano, decide presentar un escrito, deberá designarse al menos a uno de los concejales como autor. Si son se reciba más de un argumento para una postura determinada. El secretario seguirá los criterios establecidos en el Código Municipal de Sacramento, según los cuales la prioridad de autor recae en el ayuntamiento o en los concejales autorizados por este, en la oficina de desarrollo, en el director del departamento correspondiente o en cualquier persona que reúna los requisitos necesarios. Para votar sobre la medida, una asociación de ciudadanos de buena fe o una combinación de las anteriores. Antes de la elección, el ayuntamiento deberá aprobar una resolución que regule la preparación de los argumentos que figurarán en la papeleta. El ayuntamiento ya tomó esa medida hoy en la reunión de la comisión de la tarde.
Los argumentos principales deben presentarse en la oficina del secretario municipal antes de las 5 de la tarde del 31 de julio. Para que pueda abrirse un periodo de réplica, deben recibirse tanto los argumentos a favor como en contra. Si se presentan argumentos tanto a favor como en contra, recibidos debidamente, se concederá a cada parte la oportunidad de presentar una réplica. Los argumentos de réplica, si fueran necesarios, deberán presentarse en la oficina del secretario municipal a más tardar a las 5 de la tarde del 10 de agosto. Con esto concluyo mi exposición. De acuerdo, gracias. ¿Hay alguien que desee intervenir sobre estos temas? No hay ponentes para el punto 3. De acuerdo, gracias. Pregunta del concejal Maple. ¿Es necesario separar las mociones? Si podemos tratar el punto 2 y luego el punto 3 por separado, eso supondría presentar una segunda moción. Si todos están a favor, se aprueba. Digo que, a mi conocimiento, no se han presentado objeciones. Se aprueba por 8 votos a 0. Gracias y, concretamente, en relación con el punto 3. Y gracias por la información de fondo sobre ese punto. En cuanto al mismo, mi moción sería encargar al alcalde McCarthy al alcalde Garrett y a mí mismo, para que trabajemos en la redacción del texto de la declaración electoral junto con las partes interesadas. Muy bien, tenemos una moción y un segundo. No hay nadie que desee intervenir al respecto. Que voten a favor quienes estén de acuerdo, por favor. Oiga, él sabe cómo funcionan las prórrogas. Si no se aprueba ningún punto del orden del día, se da por zanjado. Gracias. Reglamento, nuestro siguiente punto es el del Consejo. Comentarios, ideas y preguntas. De acuerdo. Tengo una sugerencia. Está permitido, es la primera vez que lo hago. Creo que es más bien cosa de Sacramento. Así pues, toda la política es local. Se trata de asuntos de los distritos locales y yo represento a todos los distritos. Por supuesto, también en el distrito del señor Ploquimon. Contamos con un acceso excelente a American Parkway, así como a nuestros carriles bici, senderos para peatones y demás, y además tenemos un nuevo sendero. Se trata del Big River Park, que se ha terminado recientemente. El sendero del río llega hasta la carretera estatal y hay un nuevo carril bici y un puente que cruza la zona comercial. Y, aunque vemos que está a punto de inaugurarse, oficialmente ya se ha abierto de manera no oficial, solía haber una puerta de acceso que atravesaba el River Park a través de una antigua instalación municipal de Eastmont City. Ha habido una puerta allí durante los últimos años. Ha permanecido cerrada a medida que hemos ampliado estas oportunidades para ciclistas y peatones destinadas a los residentes de Sacramento. Queremos asegurarnos de que estén a disposición de todo el mundo. Por lo tanto, queremos centrarnos en mejorar el acceso y abrir esa puerta situada en el barrio de River Park, por lo que solicito que el personal municipal trabaje en ello como corresponda y lo haga realidad. Gracias, señor alcalde. Si me lo permiten, antes de continuar, ¿cuándo presentamos esa moción? Concejala Maple, ¿eso ha sido un argumento a favor o en contra? Solo para que conste en acta. De acuerdo, señor abogado municipal. ¿Le parece suficiente? Gracias. De acuerdo, gracias. Concejal Kaplan. Gracias, señor alcalde. Tengo mi 123. Informe. Soy concejal sin circunscripción, director de Call Cities, y hemos celebrado una reunión de la junta directiva. La semana pasada en Redondo Beach. Hubo un debate muy constructivo sobre las posturas de las ciudades respecto a las propuestas. Hemos votado a favor de la propuesta número 1. ¿Se trata del bono para la vivienda? No hay postura respecto a la propuesta 45. Estábamos, en cuanto a la reforma del SQL, nos quedamos empatados, y el concejal Maple fue el tercero a favor del no en la votación sobre la 45, lo que, de hecho, dificultaría aún más que las jurisdicciones locales la aplicaran. Iniciativas ciudadanas en las papeletas electorales que deben aprobarse por una mayoría de 2/3. Piense, por ejemplo, en su biblioteca y reflexione sobre esto. Tendría que ser aprobada por 2/3 si se aprobara la propuesta 43. Así que, sí, ¿era para 3? Sí, no lo sé. Búsquelo. Creo que era la 43. Pero esa es la mía. 3. De acuerdo. Gracias. Concejal Maple. Gracias. Yo también opino lo mismo. Informe 134. También asistí en calidad de miembro de la Junta de Call Cities y de Redondo Beach. No quiero añadir nada más a lo que ha dicho el concejal. Kathleen hizo un gran trabajo y tengo un informe adicional 134. Pues el concejal Jennings y yo asistimos a la visita de la región de pares del CCOG en Minneapolis, Minnesota. Eso fue a finales del mes pasado. Pero no he asistido a ninguna reunión desde entonces, así que lo expongo ahora. Tuvimos una oportunidad increíble de aprender del Consejo Metropolitano y de los distintos ayuntamientos de las ciudades gemelas, y de conocer algunos de los programas innovadores que están llevando a cabo allí. Todo, desde soluciones de transporte, como los arcenes de autopista reservados exclusivamente para autobuses y el desarrollo orientado al transporte público, hasta muchas otras cosas más. Una de las cosas que más me interesó
ya que hemos hablado de poner en marcha un programa similar en el centro de la ciudad, es que ellos hacen algo parecido allí también, y lo llaman Communion Shots, y hay de todo tipo. Así que hay muchas oportunidades diferentes para observar lo que están haciendo otras jurisdicciones. Y Minneapolis es una región verdaderamente comparable a la nuestra. Y no solo en lo que respecta a algunos de los programas que están llevando a cabo, sino también en cuanto a población. Es muy similar a la nuestra. Así que fue estupendo ver una ciudad de un tamaño similar al nuestro, con algunos retos parecidos, y cómo están gestionando sus soluciones. Gracias. De acuerdo. Gracias, miembros del consejo, por estar aquí. Solo tengo que hacer algunos anuncios y presentar un informe sobre los árboles. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a mi equipo. Jaime Cervantes. Si está viendo esto hoy, Marks cumple 8 años como empleado a tiempo completo, en la oficina del distrito. De hecho, empezó como mi becario cuando yo era responsable de la agenda de un concejal. Fue mi becario durante años, y luego fue contratado por el concejal Carr, y luego se quedó en la quinta planta, siendo uno de los empleados con más antigüedad de la quinta planta de la oficina del consejo. Y también quiero dedicar unas palabras a Samantha, porque hoy cumple oficialmente 4 años en mi oficina y es nuestra directora de participación estratégica. Así que un reconocimiento al equipo, como siempre digo, es el equipo el que hace que el candidato resulte elegido. Nunca es el candidato elegido por sí solo, es el equipo con el que se trabaja. Y, por último, solo quería hacer un breve anuncio para animar a todos a que se unan al equipo de movilidad y sostenibilidad del Departamento de Obras Públicas de la ciudad para asistir a su clase exclusiva de ciclismo urbano y exploración este jueves, 20 de julio, en la biblioteca de Valley High North Laguna. Venga a aprender los conceptos básicos del uso de la bicicleta y el patinete en la calle y en Sacramento. La clase se impartirá en el interior y no es necesario traer bicicleta ni patinete. Además, puede inscribirse y conseguir algunos obsequios gratuitos en sacramentobikesx.org. Y a continuación, mi informe sobre el 1, 3 y 4. Solo quería informar de que este último mes he tenido la oportunidad de asistir a una conferencia local sobre progreso en Baltimore y he podido establecer contacto con numerosos concejales de todo el país. Realmente he aprendido de la experiencia de Minnesota sobre las medidas que están tomando para proteger a los inmigrantes. Además, también me ha parecido estupendo poder establecer contacto con otras ciudades durante los talleres para conocer algunas formas realmente creativas en las que las administraciones locales están abordando en la actualidad el problema de la asequibilidad. Por citar algunas estadísticas recientes, el 60% de la población de nuestro país está preocupada por el encarecimiento diario de la vida. El 75% de los estadounidenses ha recortado gastos en los últimos 6 meses y ha pospuesto compras importantes en ciudades de todo el país. Por eso se me ocurrió una solución interesante. Solo quería mencionar que vamos a investigar más a fondo, ya que algunas ciudades ya están aplicando estas medidas y creo que Sacramento también puede aprender de ellas y determinar qué es lo que mejor nos funciona. Algunas de estas soluciones incluyen la prohibición de que los comercios de alimentación suban bruscamente los precios hasta niveles injustos, especialmente durante una emergencia municipal, así es como la denominamos en la ciudad de Sacramento. Hay varias ciudades que han tomado esa medida, otras también han puesto fin a las tasas abusivas de alquiler y han aprobado otras políticas sobre las tasas que deben abonar las empresas si operan dentro de la ciudad. Me pareció una idea estupenda, al igual que la prohibición de la vigilancia de precios en los supermercados de nuestra ciudad, ya que podían cambiar el precio en cuestión de minutos en un solo día. Por eso consideré que se trataba de formas realmente innovadoras de abordar la asequibilidad y que tuvieran un impacto directo en nuestros residentes. Y por último, este pasado fin de semana, tuve la oportunidad de asistir a la cumbre de AP Leads el pasado fin de semana para representar a la ciudad de Sacramento como único miembro de origen asiático estadounidense elegido para el ayuntamiento en dicha cumbre. Debatimos y compartimos muchas lecciones aprendidas en torno al acceso lingüístico en la administración local, así como formas de garantizar la protección de los ciudadanos. Sin duda, hubo un debate muy intenso durante la cumbre sobre cómo incorporar estos aspectos en la administración pública, pero he tomado muchas notas y estoy deseando compartirlas con nuestro administrador municipal. Y este es mi informe correspondiente a las 3 y 4. Gracias. De acuerdo. Gracias, concejal Jennings. Gracias, señor alcalde. En primer lugar, me gustaría saber si hay alguien más presente. ¿Le gusta un concierto gratuito que incluya jazz? ¿A alguien de los aquí presentes le gusta eso? Sí, de acuerdo. Así que les voy a dar la oportunidad de acudir este viernes 4 de julio al Marriott Park and the Pocket, en Sacramento, para escuchar los tonos aterciopelados del Alex Reyes Quartet. El evento tendrá lugar de 6 a 8 de la tarde y la entrada es gratuita. Se trata de un evento comunitario sin gluten. Traigan sus sillas de picnic, sus mantas a sus amigos y a su familia, y disfruten de una relajante velada de verano. Espero verles a todos allí. Esta es nuestra segunda edición. Así fue. Vivian Lee el pasado viernes. Vamos a organizarlo con Alex Reyes este viernes y el viernes siguiente tendremos otro más. Así que tienen que venir a este para descubrir quiénes estarán en el siguiente, el tercero y el cuarto. Así que lo llamamos Jazz and July Got. Venga, acérquese. Cuénteselo a todos sus amigos. Queremos que venga mucha gente, como la que tuvimos con Vivian Lee y después el anuncio final de su música en el parque. Esto tendrá lugar el domingo.
Venga a Curtis Park para disfrutar de música en el parque de 6 a 8 de la tarde y sumérjase en los sonidos llenos de alma del country y el rock and roll del norte de California con Steve Kelly y la banda Six Piece, mientras disfruta de la comida de una gran variedad de delicias. No se olvide de traer sus bebidas y disfrutar de otro concierto de verano gratuito y divertido. Es una forma estupenda de conocer a sus vecinos. Hable con aquellas personas de su barrio a las que no suele ver porque se quedan en casa. Cierran la puerta tras salir del trabajo. Esta es una oportunidad para que todos se reúnan y simplemente se lo pasen en grande. Así que anímese a venir, se lo prometo. Lo disfrutará y se quedará allí, y lo harán así toda la noche. Conmigo. Sí, lo entiendo. Allá vamos. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. El turno de comentarios del público no figura en el orden del día. Por favor, formen una fila hacia el pasillo. Karina Polan, seguida de John Bignozzi y Marbella Sala. Creo que Karina está aquí. Esta noche habrá una mujer con discapacidad de pie frente a ustedes. No tenía previsto estar aquí. Iba a estar en el programa de Oprah Singer. Lo crean o no. Cuento con intérpretes. Así que interpreten eso como quieran. Lo estaba. No era más que una niña pequeña, que pensaba que toda su vida se mediría en música. Pero luego, las convulsiones cambiaron y eso lo cambió todo, incluida la voz. Pensaba que toda mi vida no se reducía a la voz. Que duraría. Así que encontré otra voz y me dediqué de lleno a la investigación, a la política y a la justicia para las personas con discapacidad. Y encontré una voz con la que poder dirigirme a todos ustedes hoy. Me siento orgullosa de aquella joven que siguió adelante cuando se rompió la primera voz. También me siento orgullosa de las personas que me precedieron, aquellas que alzaron la voz, que se manifestaron y que se negaron a aceptar las violaciones de sus derechos humanos fundamentales. Me apoyo en sus hombros con todo mi derecho. Son derechos por los que ellos lucharon primero. Se les dijo que se callaran y que estuvieran agradecidos, pero ellos respondieron no y convirtieron el dolor en política y la exclusión en un movimiento. Eso es lo que significa el orgullo por la discapacidad. No es un orgullo a pesar de lo que somos, sino un orgullo por lo que somos. Precisamente por ello, estoy orgulloso. Lo siento esta noche, en esta sala junto a ustedes. Reconocer la discapacidad. Es el mes del orgullo y lo siento cada día. E incluso si usted no tuviera una discapacidad, quiero que ustedes también lo sientan. No solo esta noche. Quiero que se sientan orgullosos de esta comunidad también en otros días, en los días cotidianos. Y así es como pueden hacerlo. He enviado comentarios a los que ustedes han enviado muchos comentarios. Lo siento, pero no son una queja. Lo crea o no, son un registro de lo que la ciudad ha prometido a las personas con discapacidad y de lo que realmente ha hecho. Todo lo que se supone que representan los aplausos de esta noche está en esas páginas. Y les pedí que las leyeran. Una proclamación es algo que se hace en un día. Lo que les he presentado corresponde a los demás meses y está a su disposición, por lo que me siento orgulloso de mi comunidad. Estoy orgulloso de ustedes. Gracias por sus comentarios. Su tiempo ha terminado. Gracias. Gracias, Mary Topple, seguida de Shari Martínez y Robert Copeland. Miembros del ayuntamiento y del personal municipal. Me complace enormemente poder dirigirme a ustedes esta noche para abordar la interminable saga de nuestra continua necesidad de seguridad pública y de medidas sanitarias a lo largo del carril bici del norte del Sacramento y, aunque cuando salí hoy y en mi vehículo para comprobar que no estaba desactualizado, me alegró mucho ver a la policía. Y sé que todos estamos en lo que respecta a su trabajo y que se han implicado mucho en la limpieza del carril bici, especialmente en la zona de Outlaw. Abusos, que implicaba armas cargadas y demás, y en nuestro pasado tan reciente de hace 3 años. Ahora bien, pero en fin, aún así quiero llamar su atención, y la de todos nosotros, sobre algunos de los problemas que persisten. Problemas que requieren un seguimiento constante y una solución. Asimismo, todos estamos muy agradecidos a los guardas de seguridad del parque y a nuestro personal de mantenimiento municipal por encargarse de la recogida de basura. Pero hay un punto conflictivo por el que se puede acceder, a lo largo del carril bici norte, a nuestro magnífico American River Parkway, y se encuentra a la derecha. Ya sabe, celebre otro mes de los parques nacionales y la recreación. Es el mes adecuado para seguir reconociendo esto, y eso está cerca de donde se encontraba el antiguo campamento,
el llamado Camp Resolution. Fue un lugar muy conflictivo y, de vez en cuando, todavía hay gente que viene y trae perros sueltos que se comportan de forma agresiva. Montan tiendas de campaña y amontonan basura, etc. El otro es el de la arboleda y todas esas zonas de ejercicio, el mirador, de vez en cuando. Está repleto de gente. Quienes no están allí para hacer uso de las instalaciones. Utilizan el senador de ejercicio no con fines de acogida pública, sino para ocuparlo. Es necesario limpiarlo continuamente para que la gente en general pueda disfrutar de él. Sus comentarios los han compartido Martínez, seguido de Robert Copeland y Russell Dawson Rawlings. Me gustaría volver atrás, lo que ha dicho Mary en lo que respecta a nuestro sendero. En el lugar donde estaba el antiguo campamento, la instalación estaba en muy mal estado y se ha limpiado recientemente. Así que eso es estupendo. Gracias. Hay un montón de basura, pero creo que, ya sabe, esperemos que el ayuntamiento pueda ocuparse de ello y siga manteniendo limpios nuestros senderos. Me enorgullece anunciar que la tercera edición anual del Bike Fest tendrá lugar el sábado 3 de octubre a las de la mañana, con un breve recorrido en bicicleta por la comunidad, seguido de un almuerzo gratuito. Además, habrá un sorteo gratuito de bicicletas. Me gustaría dar las gracias a Sacramento Bike Kitchen, American River Bike Patrol, Bike Party, Sacramento Shakedown, Crushers, West Coast Wednesday, Fairfield Bicycles, Attackman, Heating, Cooling and Air, Slow Down, Hope, Harmony Healing y a Mary McCarthy por su participación, que me he enterado hoy mismo. Ha sido realmente estupendo. Este es un evento totalmente gratuito. Por eso dependemos del servicio a la comunidad y de la colaboración. Enhorabuena al alcalde Kevin McCarthy por la chaqueta que le ha regalado el cuerpo de bomberos. Me alegro mucho por usted por eso y también por el Tower Bridge. Es el primer puente levadizo vertical de la red de autopistas de California y ha sido el puente más emblemático y el más fotografiado durante los últimos 3 meses. La iluminación del Tower Bridge se ha atenuado. Cada lado de las torres suele contar con luces que resaltan la belleza del puente y cada tarde solo funciona una de las 4 luces. La comunidad ciclista West Coast One Day se reúne en el paseo marítimo para disfrutar de las vistas que ofrece el casco antiguo de Sacramento. Me ha complacido ver que se ha sustituido el letrero del paseo marítimo. Mantengamos este impulso y restauremos nuestro puente de la torre para que recupere todo su potencial. Gracias, gracias. Gracias, Robert Copeland, seguido de Russell Dawson Rawlings. Robert Cople, vicepresidente. Doug de Disability Rights, aquí en Sacramento, y dedicar más tiempo a la capital y a las audiencias en Sacramento. Debemos mejorar la defensa de los derechos de las personas con discapacidad aquí en Sacramento. Ya se trate de viviendas que sean accesibles. No oigo nada al respecto desde ningún punto de vista. Me refiero a que gran parte de las viviendas que se están construyendo en el condado de Sacramento, en el que un apartamento de un dormitorio cuesta más que un sueldo completo, no cumplen con la normativa. En memoria de aquellas personas a las que les falta vivienda, incluida la municipal. No lo creo. Tenemos que construir más viviendas para personas con ingresos bajos y muy bajos. Y por último, quiere convertir la ciudad en un lugar donde se permita fumar. Habrá mucha gente en contra de eso, tanto fumadores como partidarios del Congreso. Gracias. Gracias. Russell Dawson Williams, seguido de Lambert Davis y Brian Crow. ¿Está seguro? Ya estamos de camino. Gracias. Mayor y los miembros del Consejo. Es un auténtico placer estar aquí con ustedes durante toda esta tarde. Lo estoy. Russell Dawson Rawlings. Soy el orgulloso presidente del Distrito 4. Y, como han podido escuchar de boca de muchas personas esta noche, de Sacramento, la comunidad de personas con discapacidad es numerosa y dinámica. Y me siento muy orgulloso de que, por fin, estemos reconociendo, mediante una resolución, la presencia de nuestra comunidad en mi calidad de antiguo presidente de la Comisión Asesora de Discapacidad. Soy consciente de los graves problemas a los que se enfrenta la comisión. Se trata de una de las comisiones más antiguas que han tenido las ciudades, que se remonta a la época en que se gestó esta idea. Siempre ha quedado relegada a un segundo plano. Recientemente me reuní con un miembro de la comisión
que aún no se ha reunido oficialmente con ningún concejal, incluido el proceso de PPN por el que pasé hace una década, cuando fui nombrado miembro del consejo. Así que yo, ya sabe, lo entiendo perfectamente. Usted sabe lo que significa el orgullo por la discapacidad, pero, como ya ha oído, no se llega a sentir orgullo simplemente diciéndolo. ¿Se siente uno orgulloso al hacer algo? Uno se enorgullece con la práctica. Hay un poema magnífico que le recomiendo que busque. Uno se enorgullece con la práctica. Y solo quisiera señalar que el ciclo presupuestario de la ciudad concluye justo antes del mes del orgullo de las personas con discapacidad. Quizás el año que viene podemos garantizar que, de cara al futuro, haya más servicios municipales y que el personal municipal cuente con un coordinador de la ADA totalmente dedicado. Gracias. Gracias. Lambert Davis, seguido de Brian Kroll. De acuerdo. El primero ya se está poniendo en marcha. De hecho, estaba durmiendo. Así que, gracias por despertarme. Me encanta eso. Gracias por su sinceridad en esta gira relámpago. Hemos pasado el fin de semana en el sur de California. Y, qué momentos tan increíbles hemos pasado allí. Sí que quiero hacer hincapié en lo siguiente ante el administrador municipal. Le están llegando muchos informes positivos desde Sacramento. Son grandes admiradores de las horas y de mi sugerencia, y el abogado municipal debería estar al tanto de ello, tal y como indica el informe del administrador municipal. No se limitaba a comentarios públicos, así que debe asegurarse de reconocer que, tal y como se indicó cuando asistía a numerosas reuniones, solo se requiere un breve informe. Ni siquiera tenía por qué ser extenso. Las personas que estaban aquí antes que usted, ellos simplemente lo pasaron por alto hasta que les presioné. Entonces empezaron a inventarse todo tipo de cosas. Me voy a poner en contacto con el alcalde. McCarthy, en el buen sentido, porque no creo que se lo merezca. Difamado verbalmente como lo ha sido en el pasado. Solían hacer que se expulsara a personas así, lo que supone un sacrificio para personas como yo, que no interrumpimos. Y entonces tengo que abandonar la tribuna, es decir, tengo que marcharme de aquí. Así que esto debería gestionarse de una forma mucho más profesional. También me estoy poniendo en contacto con el señor Dickerson, porque, como ya le he dicho al Sacramento Bee, No me enteré hasta que regresé de que el Sacramento Bee había nominado a nuestra empresa a los premios al mejor postre y al mejor servicio al cliente. No se puede cuantificar en dólares ese tipo de reconocimiento. Muchas gracias al Sacramento Bee. Gracias, Brian Kroll. Buenas noches, ayuntamiento. Señor alcalde, ¿podríamos empezar todos por felicitarnos a nosotros mismos? Un gran aplauso por hacer el mejor trabajo posible. Weekend every day. Simplemente, sí, hacen ustedes un trabajo fantástico. Me llamo Brian. Soy el fundador y director ejecutivo del Sacramento Comedy Spot. Llevamos 17 años en la esquina de la calle 20 con la calle Jote. Este es mi quinto año haciendo comedia en Sacramento. Estoy muy contento de estar aquí. Me encanta Sacramento y me encanta muchísimo Midtown. Estoy aquí con un grupo de personas de The Spot que contribuyen a dar vida a esta ciudad. Un lugar divertido en el que estar y difundir el humor por toda la ciudad. Y hoy estoy aquí porque simplemente quería hablar con ustedes y preguntarles si sería posible dar marcha atrás. La implantación de las restricciones de aparcamiento en la calle 20, cerca de la calle Hot, está perjudicando a los negocios de esa zona. Y creo que haríamos bien en dar marcha atrás en esa medida y animar a la gente a venir a Sacramento. Seguiré con mis notas, ya que tiendo a divagar, pero la multa de aparcamiento asciende actualmente a $77. Eso supone un gran inconveniente para alguien que viene a la ciudad y quiere disfrutar de un espectáculo de comedia o cenar. Y entonces se dan cuenta de que ahora tienen una multa de $77. Eso no contribuye a la economía local. Está en la calle principal. Anima a la gente a mantenerse alejada de Midtown. Así que les pediría que nos ayudaran a nosotros y a otros negocios de la zona a revertir esta situación. Las restricciones de aparcamiento entre las 6 y también, solo para que lo sepa, no creo que haya señalización adecuada por allí en estos momentos.
Precisamente el viernes pasado había 4 coches aparcados en fila y a todos les pusieron multa. No creo que todos estuvieran jugando a la ruleta para ver si se salían con la suya. Creo que simplemente no sabían que tenían que pagar. Y no creo que todas esas personas vuelvan a Sacramento si son de fuera del centro de la ciudad. En cualquier caso, gracias por su tiempo. Le agradezco de verdad todo lo que hace por Sacramento. Que tenga un buen día. Gracias. Gracias por su comentario, señor alcalde. Con esto concluye nuestra intervención pública. De acuerdo. Gracias. Se levanta la sesión.